Hola, un saludo. Una vez más le damos la bienvenida al programa Entrevista desde La Habana, Cuba. En esta ocasión les proponemos un diálogo con uno de los grandes nombres de la ciencia cubana. Podría decirse también que uno de los grandes nombres de la ciencia a nivel internacional, el doctor Jorge Berlanga, a quien le damos la bienvenida a RT en Español y le agradecemos estos minutos dedicados a nuestro canal. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Profesor, usted es el gran creador, el principal creador de un medicamento que se llama Everproc P, un medicamento único de su tipo en el mundo, un medicamento cubano que ha resuelto uno de los grandes problemas para los diabéticos, la úlcera del pie diabético. Fueron muchos años de investigación, muchos años de estudio y quería recordar con usted o que usted nos recordara cómo fueron aquellos años en que comenzó a aplicarse en seres humanos la cara de las personas, la reacción de los pacientes cuando se vieron curados y también el impacto que tuvo en usted como ser humano, ¿no? Le voy a narrar sin caer, sin hacerme rehén de emocionalidades, porque realmente fueron tremendamente emotivos aquellos primeros pacientes. Nosotros comenzamos como en el mes de marzo y yo creo que como en el mes de mayo ya tuvimos los primeros resultados de personas rescatadas de que la pierna le fuera a parar al incinerador del hospital. Y yo recuerdo la primera paciente. La primera paciente era una señora muy mayor de la zona del Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, que era prácticamente ciega por la retinopatía diabética. El profesor Montequín me llama y yo me acerco a la señora. Y estábamos, el doctor Montequín y yo, y él destapa. Y yo veo el nivel de respuesta verdaderamente asombroso, porque la herida estaba perfectamente cicatrizada con una calidad extraordinaria y para mi asombro la herida tenía evidencias de remodelación del tejido, es decir, el tejido había recreado la arquitectura normal del pie, es decir, el tejido cicatrizal, no era nada deforme. Y para mí esa fue nuestra primera paciente. Y yo recuerdo que esa paciente, en medio del llanto y de la tribulación, de felicidad, porque estaba atribulada de felicidad, nos contaminó a nosotros, nos contagió a nosotros. Y ella me agarró las manos, ¿verdad? Ella me agarró las manos y bueno, pues me besó las manos y toda una serie de cosas mías. El profesor Montequín y yo nos mirábamos y estábamos con el nudo en la garganta, porque eso es un premio extraordinario, ¿no? Es para lo que uno trabaja, es para lo que uno vive. Y así fueron tantos casos de aquella época del 2001, 2002. Ese momento, esos años para mí del 2000, 2001, en la vida íntima no me fueron felices. Pero yo creo que el vacío que la vida me trajo en un momento determinado por golpes X fueron de alguna manera compensados con el resultado académico y humano de la satisfacción de ver curarse gente. Yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos amistad y mucha relación de trabajo con el líder mundial de esta especialidad en los Estados Unidos, que se llama David Antrum. Él ha estado aquí en La Habana y nosotros hemos estado allá. Él publicó un artículo en el 2007 en una prestigiosa revista que provocó un replanteamiento del problema de la diabetes y la complicación esta del pie diabético, donde él demuestra epidemiológicamente por cifras estadísticas que el paciente diabético que se amputa tiene menos sobrevida que 3 formas de cáncer: mama, próstata y linfoma de Hodgkin. Es decir, que el diabético amputado dura menos que estos pacientes oncológicos. Increíble, pero cierto. La sobrevida de un paciente con una amputación mayor es de 3 a 5 años. En tanto que con el tratamiento nosotros hemos demostrado que existe una diferencia de 60% de sobrevida entre los cicatrizados y no cicatrizados. El mensaje que le voy a transmitir es muy simple. El tratamiento no solamente contribuye a salvar la pierna, sino a prolongar la sobrevida del paciente. Bueno, escuchando estas anécdotas me lleva a hacerle otra pregunta. ¿Es indispensable el amor? ¿Es necesario el amor para hacer ciencia? Es decir, en la figura de un científico, ¿existe alguna línea divisoria que lo separa en persona y científico o es una línea divisoria difusa? Es una pregunta bonita, interesante, que nunca me habían hecho. Yo no concibo un científico, fíjese lo que le digo,
que esté dedicado a las ciencias biomédicas, que esté dedicado a la biología, a las ciencias de la vida, que no tenga sensibilidad humana, que no vibre con un fenómeno positivo o adverso de un ser humano, que no sea capaz de solidarizarse con el dolor humano, porque es que, ¿para qué se investiga en medicina? Es la esencia, ¿para qué se investiga en medicina? Sobre todo en nuestro país, que hay una voluntad política. Este centro lo creó Fidel. Y, por ejemplo, yo recuerdo con extraordinario entusiasmo, amor, claridad, aquella expresión del comandante en jefe en el discurso: ustedes no tienen derecho a rescatarle, a regatear horas de esfuerzo, cuando del trabajo de ustedes depende el alivio o la salvación de una persona. Entonces, dicho esto, y lo otro que le voy a decir es lo siguiente: no concibo una investigación que no tenga un ingrediente de amor y no tenga un ingrediente de pasión. Amén de que usted tiene que llegar al momento en que usted se enfríe y le dé los datos al procesamiento estadístico o al matemático, y bueno, es donde viene el fenómeno este de la incertidumbre y uno se empieza a comer las uñas, si hay diferencia estadística o no hay diferencia estadística, porque a la postre los fenómenos biológicos, los fenómenos médicos o biomédicos de las ciencias de la vida mueren en un procesamiento matemático. Esto a veces para mí es incluso hasta traicionero, porque es a veces difícil llevar un fenómeno biológico, un fenómeno de la vida, a un número. Y les voy a poner un ejemplo: cómo graficar lo que ocurre, el misterio del útero materno. Es difícil poder explicar hoy por hoy, y mucho más llevar a una ecuación matemática o a una ecuación, a un modelo de X tipo de fórmulas matemáticas, por qué en la escala zoológica se ha arrastrado, por ejemplo, el esqueleto axial y una simetría bilateral y una posición anatómica de los ojos, o de un polo cefálico y un polo caudal o un polo distal. Y póngase a pensar, por ejemplo, usted tiene un reptil o tiene un pez aún más atrás en la escala zoológica, y existe un polo cefálico donde está la cabeza del pez y la cola del pez. Si usted acuesta a un ser humano en posición horizontal, ese ser humano va a tener un polo cefálico y un polo podal, o sea, la cola, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre tiene que tener un ingrediente de pasión, tiene que tener un ingrediente de amor. ¿Sabe por qué? Por una cosa muy simple. Muchas veces la hipótesis surge como si fuera algo que es un empujón, una suerte de corazonada, una suerte de energía interna que usted le brota en forma de una pregunta, en forma de un cuestionamiento. Ese cuestionamiento a la postre es un desafío al conocimiento existente. Y usted diseña el experimento para verificar si esa hipótesis es real o no es real. Pero todo eso, de alguna manera, tiene un ingrediente indiscutiblemente pasional. Pero en el mundo se hace mucha ciencia por dinero. No me hable de eso, porque, a ver, en los minutos en que usted hacía su entrada aquí, mi tarea en estos momentos, asignada por el director, era precisamente revisar y dar una respuesta en términos de contrarrespuesta a un artículo que salió publicado en una prestigiosa revista médica, en que realmente cuando usted analiza los ingredientes, los datos de esos estudios clínicos, realmente es rayano con lo vergonzoso, es rayano con lo increíble. Y a veces usted se pregunta cómo es posible que el comité editor de revistas tan prestigiosas acepten semejantes trabajos. Aquí se hace de todo, ahí se hace de todo. Yo, con el perdón y el respeto que pueden merecer muchos prestigiosos científicos que son verdaderamente éticos y serios, yo creo que hay otros grupos, otros investigadores que están permeados de fenómenos verdaderamente aberrantes, cuestionables, deleznables, totalmente aborrecibles, en los cuales usted se da cuenta que hay una pugna, a veces, que usted hay un conflicto entre dos grupos antagónicos que están pujando en una labor de parto distóxico, sangriento, por llegar al mercado con algo que está diseñado para aliviar, para curar, para mejorar. Sin embargo, es llegar al mercado para vender
no para curar, no para aliviar. Que aparejado vaya es el fenómeno secundario, pero el fenómeno primario es ganar el pedazo del pastel para la venta. Entonces, ¿cree que hay una crisis ética en la ciencia, que falta ética en la ciencia actual? Creo que sí, definitivamente sí, definitivamente sí. Y eso yo aspiro, yo le decía en esta, que para mí verdaderamente fue una entrevista agradable porque me sentí muy desafiado, ¿no? Y para mí él es una persona brillante, inteligente, como lo es usted, con Amaury. Yo llegué a decirle, yo espero que algún día la humanidad se dé cuenta que el medicamento sea medicamento y no sea una mercancía y no medie una relación monetario-mercantil cuando surja un medicamento. Y espero que algún día en la vida, en este planeta, un paciente sea un paciente y no sea un cliente. Porque es triste. A ver, póngase a pensar los negocios que existen con la salud. Yo no me estoy refiriendo a cirugías estéticas, electivas, cosméticas, me estoy refiriendo a problemas médicos. Póngase a pensar lo que siente un ser humano cuando llega a una consulta y después de un estudio, que aquí se hacen rápido, pero en otros lugares del mundo usted lo citan después de X tiempo por una llamada telefónica o le mandan una correspondencia a su casa o un mensaje electrónico al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Y por ejemplo, si se trata de una neoplasia, eso va caminando y va ganando cuerpo y va ganando terreno y va metastizando y va invadiendo. Póngase a pensar lo que experimenta un ser humano cuando llega a una consulta y le dice, mira, esta imagen que hay aquí del tórax, esta imagen en el pulmón, definitivamente es un tumor de pulmón y hay que hacerte una biopsia para saber y hay que estadiarte o esta extensión de sangre periférica hace sospechar de que tú tienes una leucemia y hay que hacerte un medulograma. ¿Qué sensación experimenta un ser humano cuando le dicen eso o cuando le dicen, mira, ya el tumor es inoperable y el tiempo estimado de sobrevida tuyo no es superior a los 6 meses? Entonces, cuando son situaciones contrastantes, que usted le diga a un ser humano semejante cosa, que usted lo está condenando, le está diciendo que sus días están contados, que se despida de su familia, que va a pasar a salir del plano terrenal, y entonces está el otro que está pensando en cómo hacer algo, si bien para aliviarte, pero para vendértelo. Entonces está la compañía aseguradora por el medio, donde es toda una maquinaria, donde es todo un complejo monetario mercantil, donde es todo un complejo financiero, donde la compañía de reembolso o la compañía aseguradora, y si usted no tiene la compañía aseguradora, ¿qué sucede? Es muy fácil el hipercriticismo y es muy fácil buscarle las manchas al sol, y hay retinas muy poco sensibles a la claridad. Las tenemos. Y hay gente muy malagradecida y muy olvidadiza, hay gente muy amnésica, y hay gente que se pasa la vida comparando, pero comparando con el espejo al revés. Y le digo, es increíble, es inenarrable, es magnánima la obra que ha hecho este país en términos de salud, con todas las limitaciones que podamos tener en estos momentos. ¿Y cree que esa es la gran diferencia entre la ciencia cubana, los científicos cubanos con sus pares en otras partes del mundo? O sea, que esa es la diferencia que se marca. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que definitivamente los médicos y los científicos del área biomédica de Cuba son un clon mutante en estos tiempos tan pedregosos, tan volcánicos y tan nublados que estamos viviendo. Y espero que la obra de la revolución y el legado de Fidel y las enseñanzas de Fidel y de Raúl en ese sentido duren por los siglos de los siglos. Amén. A muchos le cuesta trabajo entender o comprender cómo Cuba, con las características que tiene como país, ha logrado tener una industria biotecnológica como la que tiene. Muchos calificaban de locura aquella apuesta de Fidel en años muy duros para este país, en el que destinó miles de millones de dólares para desarrollar esta industria, exactamente una locura. ¿Qué explicación da usted? O sea, una persona de ciencia que lleva muchos años aquí, ¿cómo lo explica? Yo creo, sin llegar a ser absolutista ni fidelocentrista,
yo creo que sin duda alguna Cuba tiene hoy lo que tiene por la persona del comandante en jefe, por Fidel Castro. Y le voy a ser muy simple. En el año 67 o 65 abre el CENI. El CENI fue la incubadora, Centro Nacional de Investigaciones Científicas. ¿Qué hace el comandante en el año 67, recién inaugurado el CENI? Ya Fidel se había dado cuenta que era necesario desarrollar la investigación básica y que era necesario fortalecer la investigación en medicina animal. Fidel crea una masa crítica de científicos ahí en el CENI. Y cuando esa masa crítica de científicos había ganado una madurez, un desarrollo, ya era necesario el fenómeno de la expansión. Y fueron surgiendo entonces el Centro de Inmunensayo con el doctor Fernández Llero, o el CENSA con la doctora Roselena Simeón, o el Centro de Neurociencia con los doctores Valdés, y así sucesivamente. Yo creo que en gran medida, ya le digo, fue por eso. Y Fidel tuvo también la visión, la estrategia, la inteligencia, la agudeza de esos tantos viajes al futuro en que él iba, veía el futuro, regresaba y lo narraba, de crear tan tempranamente como la década del 80 el llamado Frente Biológico. Es increíble, pero cierto, en una casa de por aquí del reparto Siboney, lo que es hoy ese megacentro que es el Sempalá, suministrador de animales de laboratorio para que podamos hacer los experimentos, ya tenían los primeros ratoncitos en una casa aquí en Siboney, una casa, en un recinto, todo por la inspiración de Fidel, todo por la inspiración de Fidel. Y así se fue creando el frente biológico. Y ese frente biológico, cuando ya da pie a centros, se crea el polo científico. Profesora, existe una situación bastante compleja en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Muchos pasos que se dieron, bueno, ahora han ido hacia atrás. Y fue precisamente el sector de la salud, el sector de la ciencia, uno de los grandes puentes que se estableció después de los anuncios de Barack Obama. De hecho, todavía hoy hay cierto intercambio entre los científicos de ambos países. ¿Cree que la ciencia se ha convertido en eso que decía, en un puente, en uno de los puentes más firmes entre los dos países, que pueda permitir quizás en otro momento, cuando las condiciones sean diferentes, relanzar y rescatar lo que se había avanzado en cuanto a relaciones bilaterales? Bueno, yo conozco personas en los Estados Unidos que con toda sinceridad y con todo fervor hacen votos porque los puentes crezcan, se consoliden y se diseminen en términos científicos, ¿no? He conocido valiosísimos médicos que si mañana reciben el bulbo del Everpro, pasado mañana están tratando al primer paciente. Con ello le quiero transmitir que tienen fe, absoluta confianza en la ciencia cubana, en la investigación cubana. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué va a suceder? Eso está lejos de mi imaginación, porque a mí me da la impresión que en estos fenómenos que están permeados de la política, cuando es hecha por seres humanos, y siempre la política es hecha por seres humanos, está influida por la psicología humana, eso es real, a veces se torna un poco impredecible, un poco impronosticable, porque son fenómenos que a veces ya, sobre todo por la parte de ellos, no lo gobiernan principios, lo gobiernan intereses. Y entonces pueden ocurrir raptos de emocionalidad o raptos de pasionalidad negativa, y todo eso pues pone un velo en los ojos. Yo recuerdo en una de mis últimas visitas, de mis últimas participaciones en un congreso que se hace en Hollywood, que en español sería la Cumbre Global de Úlceras Diabéticas. En esos días recientemente había existido una disputa, se había publicado en el Miami Herald una disputa entre dos senadores por la Florida, uno que se alineaba a favor de la entrada del medicamento a Estados Unidos y otra que maldecía el medicamento y estigmatizaba los resultados de la investigación científica en Cuba.
decía que nosotros los científicos cubanos, los científicos de Castro, todo lo exagerábamos y todo lo, en fin. Por eso yo le digo, a mí me resulta un poco, yo hago votos desde luego, y si me tengo que alinear, desde luego, indudablemente, lo haría por el sector, porque milito en el bando de los del bien, y yo creo que, de hecho, ellos imputan entre 72.000 y 80.000 diabéticos todos los años. Es decir, ellos no tienen para nada el problema resuelto. Yo muchas veces en las presentaciones allá mismo, muchas veces comenzaba mis presentaciones con una diapositiva con una foto de la huella de Neil Armstrong, cuando en el año 69 se bajó en la Luna y dejó la huella de su bota de astronauta sobre el suelo lunar, y al lado la imagen de una amputación con la cifra de amputaciones de ese año en los Estados Unidos. Es decir, en el año 69 fueron capaces de llegar a la Luna y dejar la huella del pie en la Luna, pero hoy, en los años 2000 y tanto, todavía siguen amputando. Por lo tanto, el problema no lo tienen resuelto. Y a veces, a mí me resulta hasta frustrante encontrarme trabajos publicados en buenas revistas que cuando usted se da cuenta de lo que están hablando, se da cuenta que detrás de todo lo que hay son intereses puramente mercantiles, porque no tienen un fundamento. A ver, vamos a decir, X tipo de tratamiento basado en esto para esto. Y cuando usted ve aquello, dice, bueno, pero esto es totalmente cogido por los pelos. Esto no tiene un fundamento. Aquí no hay una ruta de señalización que le diga a la célula, coge por tal camino o asume tal respuesta, porque realmente, entonces, ojalá, y con el tiempo, las fuerzas del bien se impongan. Ojalá y las fuerzas del bien, de la razón, se impongan y logremos fortalecer, porque en Estados Unidos hay una brillante comunidad científica, de ciencia básica, de investigadores, y hay médicos muy profesionales y muy honestos. Eso es indiscutible. Como mismo hay otras personas que para ellos la medicina puede ser un negocio. Bueno, profesor, una última pregunta. A futuro, ¿cuáles cree que son los principales retos o el principal reto para la ciencia cubana? Eso es una pregunta difícil de responder, es una pregunta muy difícil de responder, una pregunta futurista. Las preguntas futuristas siempre tienen un riesgo implícito, una incertidumbre extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que el primer desafío, yo creo que el primer tema, la presidencia tiene que ocuparla el mantener, el conservar, el preservar valores que hasta hoy se han tenido. Fíjese, porque no hacemos nada con tener premios Nobel que no estén en función de los compatriotas, que no tengan la sensibilidad de percibir el sufrimiento de la otra persona, del familiar del enfermo. Y esos valores comenzaron aquí a despertarse, ya le dije por quién y cuándo, para no ser reiterativo. Yo creo que esos valores, yo creo que tenemos a toda costa que preservarlos y despojarnos de todo tipo de vicio, de parasitismo, de elemento pernicioso, de mancha que pueda corroer la nobleza de los sentimientos y de la espiritualidad que Fidel sembró tan temprano como el 15 de enero del 60, que fue cuando aquella histórica frase de que el futuro de Cuba tenía que ser un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Si nosotros logramos perpetuar, multiplicar, consolidar ese legado, ese ejemplo de sensibilidad humana, de amor al prójimo, de amor a la ciencia para salvar, para ayudar al otro, tenemos, yo creo que el gran problema resuelto. Para mí ese es un gran desafío. Los otros son los problemas o los desafíos académicos propios de la naturaleza, de la biología, ¿no? Y, por ejemplo, hay verdaderos fenómenos interesantísimos en la biología de algunas enfermedades que son muy difíciles hasta el momento. Y yo creo que en los últimos 20 años, si bien se ha progresado en el conocimiento de ciencia básica, los ingredientes de esa ciencia básica lo que ha hecho es
hacer más denso el ajiaco. Y entonces, como el ajiaco está tan denso y tiene tantos ingredientes, ¿cómo seleccionar los ingredientes definitivamente importantes en la fisiopatología de una enfermedad para coartarla? Se va a tornar un poco más difícil. Pero bueno, no lo voy a aburrir más. Bueno, solo me queda volverle a dar las gracias por estos minutos dedicados a RT en español. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.